Muy buenos días, bienvenidos a las noticias, bienvenidos a Panorama Informativo. Ya estamos junto a Yami Silva disfrutando de un amanecer diferente con un tinte en el cielo espectacular y de esta manera ya invitamos y saludamos a todos los que nos están siguiendo vía YouTube en el canal de La Diaria Radio. Yami, ¿cómo estás? Muy bien, Maggie. Sí, estaba mirando eso mismo, el cielo ese precioso rosado, me encanta, me cambia el arranque del día cuando empieza así. Muy lindo, muy lindo. A esta hora 15 grados 6 décimas, los vientos soplan del este y noreste a 11 kilómetros en la hora, el índice de humedad sigue alto en el 96%, hoy la visibilidad es bastante más amplia, ¿no? 15 kilómetros, ayer teníamos 500 metros Sí. a esta hora, así que también un motivo de celebración, tenemos una vista privilegiada y la podemos disfrutar a esta hora de la mañana en una jornada nuevamente cargada de mucha información, noticias del ámbito político, también judicial y por supuesto, Yami, nosotros vamos a tener entrevistados aquí en los estudios. Exactamente, Maggie, porque el primer entrevistado, del día de hoy es el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Jaime Saavedra, con quien hay varios temas sobre los que hablar. En principio, bueno, los diferentes motines que se dieron en el centro de Boulevard Artigas y Cufré hace unas semanas, bueno, en qué están también esas investigaciones administrativas que bueno, se habían anunciado que se iban a hacer. También hay algunos proyectos vinculados a INISA, está el de Richard Reed, el del dirigente sindical Cosechando Esperanzas. También está este programa que tuvo como su repercusión a principios de año, Maggie, con las Fuerzas Armadas. Que eso también, bueno, dio bastante de qué hablar. Y también, bueno, hay otra discusión con respecto al INISA sobre un proyecto del diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, sobre que, jóvenes de 18 años que hayan cometido, que tengan, digamos, medidas socioeducativas en el INISA, pero que hayan cometido un delito siendo mayores, no vuelvan al INISA, sino que pasen a un establecimiento para adultos. Bueno, hay muchos temas para hablar con Saavedra en el día de hoy. Sí, y lo mencionábamos en las últimas horas que Saavedra ha tenido, entiendo, y esto es a título personal, un cambio en su tono, ¿no? Tal vez uno lo conocía en un tono más conciliador y ahora se lo notaba bastante más enojado con la situación, con lo que ha pasado, con que él es la autoridad y esa es la manera de organizar una institución como el INISA. Bueno, le vamos a estar consultando sobre todos esos temas. Por supuesto, invitamos a todos a que se sumen, ya vamos a compartir las vías de comunicación, pero también en el espacio donde nos acompaña Antonio, ya más sobre el final, va a estar Diego Sanjurjo, gerente del área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, que acaba de presentar su anuario y también la evolución anual desde el año 2013 con algunas novedades que se imponen, ¿no? Vinculadas a nuevos delitos, datos estadísticos, que era lo que pretendía hacer desde hace mucho tiempo el Ministerio del Interior, para poder abordar las políticas públicas en materia de seguridad desde ese lugar. Así que bueno, vamos a estar hablando con él también y por supuesto con Antonio compartiendo parte de lo que dejó ese informe que tiene muchísimas páginas. Saludamos a todos los amigos que nos están siguiendo a través de la 97.9 FM aquí en Montevideo, 102.5 en Maldonado y en el departamento de Colonia en la 90.9 FM. Ya saludamos también a quienes nos siguen vía YouTube. Y recordamos la vía de comunicación que es el 099-891-888 y por las dudas, de nuevo, por si a alguien se le escapó, 099-891-888. Y también quiero aprovechar, May, a saludar a David en los controles y a Julia en las cámaras y también a Luciano en la producción de aire, que siempre anda por allí. Así que... Y que los oyentes nos preguntaban por ustedes, así que también el saludo para los compañeros que hacen posible desde muy tempranito esta puesta al aire. Jornada de este martes 14 de abril, que va a tener un anuncio de probabilidad de precipitaciones, va a estar nuboso y cubierto en horas de la tarde. Vos entraste, May, acá diciendo, espero que no llueva porque dejé ropa afuera. Espero que, me imagino que esa es la situación de muchos también, ¿no? Porque ayer hubo un día que era como para lavar. Lo que pasa es que no se termina de secar por la humedad que hay. Entonces la ropa tiene que permanecer más de 24 horas colgada para poder, bueno, efectivamente, si tienen trucos también los aceptamos. Para mañana miércoles, mañana nubosa y cubierta con precipitaciones, lo mismo para la tarde-noche, máximas de 23, mínimas de 16. El jueves similar, nuboso, cubierto, precipitaciones 18 y 23 las máximas.
Lo decíamos desde ayer, que la tendencia para esta semana era de mucha inestabilidad y muchísima humedad también. Pero bueno, ya tenemos que empezar a compartir todas las noticias, así que ya volvemos. De 7 a 9, Panorama Informativo. Conducción, Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama Informativo. Titulares. 7 de la mañana con 7 minutos. Comenzamos con el desarrollo de las principales noticias. Ahora sí, José Carlos Maía destacó un espíritu de buscar acuerdos en el Parlamento para la creación de una Universidad Nacional de la Educación. El ministro José Carlos Maía encabezó una delegación del Ministerio de Educación y Cultura que ayer compareció a la Comisión de Educación del Senado para presentar y fundamentar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo para crear una Universidad Nacional de Educación, o sus siglas UNED. En una rueda de prensa al salir de la reunión con la comisión, Maía expresó que se trata de un proyecto estratégico para el país y al mismo tiempo un debe muy grande con el Uruguay. Respecto de su comparecencia en la comisión para presentar el proyecto de ley, el ministro destacó el espíritu para buscar acuerdos de los legisladores de todos los partidos y en esa línea marcó su expectativa de que este año pueda ser aprobado. La creación de un nuevo ente autónomo es que se requieren 2/3 de los votos en ambas cámaras y acá tenemos esta es la portada de La Diaria, una foto de Ernesto Ryan. Ahí en la conferencia de prensa están Maía, Gabriela Verde, la subsecretaria de Educación, y también Gabriel Quiriche, director nacional de Educación. Seguimos con otros temas políticos también y tienen que ver con el presidente de la República, Yamandu Orsi, que finalmente no asistirá a la cumbre de líderes progresistas en Barcelona, pero quizás concurra al encuentro Democracia Siempre. El presidente de la República, Yamandu Orsi, anunció ayer que no participará en la cumbre internacional Global Progressive Mobilization, que reunirá en Barcelona a líderes progresistas entre el 17 y 18 de abril a instancias del presidente de España, Pedro Sánchez. Consultado al respecto, el mandatario puntualizó en una rueda de prensa que existen 2 invitaciones en referencia a la reunión del Global Progressive Mobilization y a la tercera edición del encuentro Democracia Siempre, en el que Orsi ya ha participado junto con los presidentes de Brasil, Chile, Colombia y España. Sobre el encuentro Democracia Siempre, el presidente dijo que ya concurrió a 2 instancias anteriores y, según supo La Diaria, uno de los motivos por los que el mandatario no ha confirmado su participación hasta ahora es la conmemoración del desembarco de los 33 orientales el 19 de abril. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, había señalado que Orsi no iba a participar en un evento político partidario, sino en una cumbre donde van a participar jefes de Estado. Recordemos que hay una situación también de molestia o de malestar con la oposición en nuestro país, que había anunciado que si Orsi pretendía participar de este encuentro que había convocado Pedro Sánchez, el Global Progressive Mobilization, no le iban a votar la venia en el Senado. Exacto. Seguimos, Maggie, con temas del Poder Ejecutivo porque ayer la directora del INR aclaró sus dichos sobre la liberación de 2.000 presos a partir de la reforma del Código del Proceso Penal y dijo en realidad serían menos de 400. Sí, la directora del INR, Ana Juanche, fue consultada este lunes en Canal 5 sobre cuántos presos podrían recuperar la libertad en un año si se aprueba esta reforma con el artículo que habilita la libertad anticipada. La jerarca señaló en primer lugar que el elenco de delitos que se suman no es el elenco de delitos mayoritarios en el universo de la población privada de libertad y apuntó que la mayor cantidad de personas privadas de libertad lo está por delitos contra la propiedad. Si bien primero estimó que los beneficiados por la reforma del CPP podrían ser unos 2.000, luego, en diálogo con La Diaria, corrigió sus dichos y dijo que serían menos de 400, también ante críticas de la oposición diciendo que Ana Juanche estaba confirmando esto de que se iban a liberar presos como una de las críticas que se hacía desde la oposición. Exacto. Bueno, decíamos que en diálogo con La Diaria, Juanche reconoció que su planteo en la entrevista en Canal 5 quedó como confuso. Cuando me pregunta si son las personas que se beneficiarían, yo cuantifico en el 15%, ahí falta un razonamiento que es complementario, que es que en realidad no todas esas personas, por ejemplo, al día de hoy estarían en condiciones de ser liberadas, fue lo que detalló Ana Juanche.
Por otro lado, el Ministerio del Interior difundió indicadores sobre muertes dudosas, fuerza letal por parte de la policía y secuestros, algo de que ya adelantábamos hoy, May, y que seguro vamos a estar hablando con Sanjurjo. Sí, porque el área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior publicó el anuario sobre los delitos de 2025. En esta edición se optó por difundir indicadores que hasta ahora no se publicaban, como los secuestros, las muertes dudosas, la fuerza letal ejercida por la policía e información penitenciaria. En el informe se hace un detalle pormenorizado de los delitos contra las personas durante 2025. Hubo 371 homicidios en 2025, 3,1% menos que en el año anterior cuando hubo 383, y de ese total 19 fueron menores de 18 años, un número que se redujo un 20,8%, ya que en 2024 hubo 24. En el caso de los heridos de arma de fuego se registraron 1.191, prácticamente no hubo una variación respecto del año anterior. Asimismo, hubo 11.689 lesiones, menos 1,1% respecto a 2024, y 17.011 amenazas, que también se redujeron en medio punto. Va a ser interesante después preguntarle, cuando sea la columna con Antonio y venga Sanjurjo, ¿no? ¿Por qué se decide también incluir este indicador al anuario estadístico? ¿No? Porque, es un dato importante también. ¿Cuál de todos? El indicador sobre muertes dudosas, fuerza letal por parte de la policía. Sí, es pertinente. También los datos que, asombran son las estafas, por ejemplo, que es el delito que creo que más incidencia tuvo en este último tiempo y da cuenta de una amenaza y sobre todo de un crecimiento exponencial. La cantidad de personas y hablo de las estafas electrónicas, ¿no? A tarjetas, a mensajes por teléfono, etcétera, que también es un dato pertinente y que sigue generando alertas, ¿no? Entre la población. Vamos con otros títulos, Yami, si te parece. Dale, y seguimos un poco en línea, porque el gobierno eliminará de la reforma del Código de Proceso Penal la posibilidad de que condenados por delitos de lesa humanidad accedan a la libertad anticipada. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, se reunió este lunes en Torre Ejecutiva con referentes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y también de la Asociación de Expresos Políticos Crisol. Según supo La Diaria, en ambas instancias Díaz transmitió que el oficialismo modificará el artículo del proyecto de ley de reforma del Código del Proceso Penal que habilita el pedido de libertad anticipada para personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Una fuente del Poder Ejecutivo señaló a La Diaria que conjuntamente con la bancada del Frente Amplio se definió desglosar ese punto de la reforma y trabajar en una redacción alternativa que aclare que los delitos de lesa humanidad y del periodo del terrorismo de Estado quedan excluidos del beneficio de la libertad anticipada. Apuntó además que técnicamente no hubo un error jurídico, ya que la exclusión de determinados delitos de la posibilidad de este beneficio genera un problema de convencionalidad, por lo cual los condenados podrían reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora nos vamos a una noticia que ya adelantábamos en el día de ayer, pero que se dio en la jornada del lunes, porque el Ministerio de Salud Pública reglamentó la ley de endometriosis. Este lunes, en Paysandú, en el marco de la inauguración de un nuevo tomógrafo en el hospital del departamento, en rueda de prensa, la ministra de Salud, Cristina Lustenberg, confirmó que ya está firmada por el presidente Yamandú Orsi la reglamentación de esta ley de endometriosis, la número 20.374, tal como lo adelantó La Diaria este domingo. En la rueda de prensa, Lustenberg expresó: reglamentar la enfermedad hace que obliguemos a los prestadores públicos y privados a mejorar el diagnóstico para que sea precoz y a mejorar la capacitación de los especialistas. Mencionó que actualmente hay ecografistas formados para detectar la enfermedad y que este tipo de recursos son los que está previsto expandir. Sobre las cifras que hay respecto de la endometriosis, la ministra acotó que la mayoría de las mujeres que tienen endometriosis reciben el diagnóstico entre 7 y 10 años después de haber consultado por los primeros síntomas. Ahora vamos a temas de justicia, porque la nueva defensa de Moisés apelará a la sentencia en primera instancia y pedirá revisar privación de libertad. El abogado Rodrigo Rey asumió la defensa de Moisés Martínez, quien mató a su padre luego de una vida de abusos y violencia
y fue condenado a 12 años de prisión. En las próximas horas, la defensa presentará acciones para que se revise la gestión de riesgos procesales que determinaron la condena con prisión, considerando que el juicio concluyó y no habría entorpecimiento de la investigación que la justifique. Hasta ahora Moisés había sido defendido por el abogado Marcos Prieto, quien durante el juicio pidió que se le otorgue el perdón jurídico contenido en el artículo 36 del Código Penal. Al igual que la defensa anterior, Rey buscará que se exonere a Moisés de la pena y apelará a la decisión en primera instancia, según informó El País. En diálogo con La Diaria, Rey puntualizó que la nueva defensa será colectiva, ya que lo están acompañando María de la Paz Echeto e Ivana Mesano, dos abogadas con formación en perspectiva de género, además del apoyo de la Asociación Civil El Paso y de otros colegas que muy generosamente, y cito entre comillas, le están acercando perspectivas y lecturas sobre el caso. Maggie, y ayer, vino el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, por justamente una instancia parlamentaria que iba a tener lugar ayer por la compra de la estancia María Dolores, pero bueno, ya tenemos las repercusiones sobre ese evento. Sí, sobre todo la falta del ministro y sí la presencia del subsecretario Carámbula, que previamente estuvo aquí. Esa investigadora generó molestia, sobre todo esa ausencia del ministro Frati en la oposición, y la comisión volvió a citar al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Exacto. Bueno, con la ausencia del ministro Frati, autoridades del Ministerio del Instituto Nacional de la Leche, el INALE, comparecieron ayer a la comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. El instituto ya había ido a la comisión hace unas semanas. Según supo La Diaria, la ausencia de Frati se comunicó a los integrantes de la comisión a última hora del domingo y causó molestia en la oposición. De hecho, este lunes la comisión aprobó por unanimidad la convocatoria nuevamente a Frati. El diputado Frente Amplista, Sebastián Valdomir, dijo a La Diaria que el ministro no pudo ir porque tuvo que acompañar al presidente de la República a la inauguración de unas obras en Cerro Largo. Y vamos con otras novedades en esta jornada. Modelo de IA, de inteligencia artificial, de la empresa Anthropic, reabre sobre quién gobierna la tecnología. Reabre debate, en realidad, sobre quién gobierna la tecnología. La empresa de debate de inteligencia artificial Anthropic decidió restringir el acceso a uno de sus modelos más avanzados tras comprobar que es capaz de detectar y explotar vulnerabilidades críticas en sistemas informáticos. En diálogo con La Diaria, el economista y profesor universitario Pablo Darrocha dijo que la empresa Anthropic acaba de admitir algo que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción. Estamos hablando de la construcción de un modelo tan capaz en ciberseguridad que decidió no liberarlo al público general. Darrocha señaló que el sistema ya ha detectado miles de vulnerabilidades de alta gravedad, incluyendo algunas en todos los principales sistemas operativos y navegadores web, y advirtió que las consecuencias para la economía, la seguridad pública y la seguridad nacional podrían ser graves. Sí, bueno, hasta acá, qué tema, ¿no? Sí, porque ahí estábamos hablando hace un rato de los delitos, de las vulneraciones a los sistemas, y esto parece ser parte de todo el problema, ¿no? Yo siempre me pregunto, ¿no? Cuando a veces, se habla de poder incorporar la inteligencia artificial a ciertos, como para agilizar algunos trámites, como para eliminar un poco de burocracia, pero bueno, también un poco entra ahí el tema de la soberanía, ¿no? Porque pienso, ¿no? Capaz que, es muy volado, pero sí pienso... Muy futurista. Claro, pero si quizá una tecnología de otro país accede a datos de un estado, es complicado, ¿no? Es como, hay muchas cosas a tener en cuenta acá, si bien, no es exactamente lo que se habla, pero sí son las preguntas que una se hace cuando se pone en discusión todos estos temas. Es verdad, es verdad. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Al regreso llega toda la información internacional. El Papa León XIV, que le respondió a Trump luego que el presidente norteamericano lanzara un fuerte ataque contra el sumo pontífice, ¿no? El Papa, en definitiva, por sus críticas a la guerra en Irán. Y el Papa dijo que no le tiene miedo. Pero también tenemos muchas novedades, porque esto ha traído consecuencias. Estados Unidos comenzó a bloquear el estrecho de Hormuz, algo que era previsible sucediera por estas horas. La situación en Perú con Keiko Fujimori, que ayer hablábamos con Gonzalo Yuria, que ya está en segunda vuelta, pero se desconoce quién va a ser su adversario. En México también hay una polémica, y sobre todo antes de su viaje a Barcelona, donde estaba invitada, al igual que Yamandu Orsi, a concurrir de este encuentro de presidentes socialistas, reconoció un acercamiento distinto con España, ¿no?
Así que bueno, vamos a estar hablando de ese y otros temas. Lo que dejó el cierre de la etapa 11 del torneo Apertura con la derrota de Peñarol ante Liverpool o la victoria de Liverpool ante Peñarol y cómo se mueve la tabla. Hacemos la pausa, ya volvemos. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunicate al 2487-4950. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Cuando necesites pinturas, materiales, accesorios, insumos para sanitaria y construcción, pensá en A Todo Color. 5 sucursales en Montevideo, Maldonado, Minas y San José. Además, envíos a todo el Uruguay. En pinturas, sanitaria y construcción, todo lo que necesites está en A Todo Color. atodocolor.com.uy. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Internacionales. Siete de la mañana con 24 minutos. Sigue fresquita la mañana. A esta hora 15 grados 6 décimas y tenemos que meternos de lleno con lo que está pasando a nivel mundial. Estados Unidos comenzó a bloquear el estrecho de Hormuz. El bloqueo estadounidense a los buques que utilizan puertos iraníes en el Golfo Pérsico comenzó el lunes por la noche, poniendo a prueba el alto al fuego acordado por las partes la semana pasada. El Comando Central de Estados Unidos no hizo anuncio formal hasta el momento sobre el inicio del bloqueo, pero había indicado que entraría en vigor durante las primeras horas de la noche iraní y se aplicaría a cualquier buque que entrara o saliera de puertos o zonas costeras de Irán, mientras que los buques que utilizaran puertos no iraníes no se verían afectados, de acuerdo a lo que informó el diario británico The Guardian. Maggie, vos decías, hablabas de este cruce, si se quiere, entre el Papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sí, porque en las últimas horas varios portales recogieron las declaraciones del propio Papa León XIV, luego que Trump lanzara ese fuerte ataque contra el sumo pontífice, ¿no? Donald Trump ha lanzado un inusual y feroz ataque contra el Papa por su oposición a la política de inmigración de Estados Unidos y a la guerra en Irán. Recordemos que el presidente estadounidense acusó al pontífice de ser débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior en una publicación de Truth Social, y más tarde declaró a los periodistas que no era precisamente
un gran admirador suyo. León XIV no se quedó callado y afirmó que no le da miedo la administración Trump y que seguirá pronunciándose en contra de los conflictos armados. El Papa ha sido un firme crítico de la guerra, calificando de inaceptable la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní y pidiéndole que encuentre una vía de salida para poner fin al conflicto, pero en general es raro que un ocupante del sillón de San Pedro critique directamente las declaraciones de los líderes mundiales, ¿no? Ahora sí, volvemos a América Latina y a Perú, que ayer, vos ya lo decías, soy Maggie, Gonzalo Yuria, editor de Mundo, estuvo analizando un poco lo que sucedió, pero las noticias hoy es que Keiko Fujimori está en la segunda vuelta, como ya se pronosticaba en el día de ayer, pero se desconoce quién será su adversario. Sí, todavía no está claro qué candidatos se verán las caras en la segunda vuelta de las elecciones peruanas que se realizarán, recordemos, Gonzalo había dicho el 7 de junio. Keiko Fujimori, líder del partido derechista Fuerza Popular, tiene asegurado su lugar en la definición según el escrutinio oficial, que en la noche del lunes superaba el 65% de los votos. De acuerdo con ese conteo, en segundo puesto aparecía el postulante de Renovación Popular, el exalcalde ultraderechista de Lima, Rafael López Aliaga. En ese recuento parcial de los votos del domingo, Fujimori reunía 16,94% de apoyo y López Aliaga 13,46%. Paralelamente, la incertidumbre sobre los resultados se acentuó por las conclusiones del conteo rápido de votos de la consultora Ipsos, que abarcó el 95,7% del total de circuitos y dejó a 3 candidatos empatados en segundo puesto. En ese conteo, Fujimori lideraba en votos con 17,1%, seguida en respaldo popular por Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 12,4%, López Aliaga con 11,3% y Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno con 10,7%. Y nos vamos más a América del Norte, porque México, antes de su viaje a Barcelona, la presidenta Sheinbaum reconoció un acercamiento distinto de España sobre la conquista. En una conferencia de prensa que ofreció ayer en el Palacio Nacional, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aclaró que la relación con España nunca se rompió, a la vez que destacó que actualmente existe un acercamiento distinto del país europeo sobre la conquista. La mandataria hizo estas declaraciones en el contexto del viaje que hará a Barcelona sobre finales de esta semana. Allí participará en una cumbre de jefes de estados progresistas a la que también asistirán el primer mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro y el exmandatario chileno Gabriel Boric, quienes serán recibidos por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. A este evento es al que no va a asistir Yamandu Orsi. En declaraciones recogidas por el portal Animal Político, Sheinbaum aclaró que nunca se ha roto la relación diplomática con España y señaló que lo que existe es una interpretación muy distinta sobre lo que significó la conquista y la llegada de los españoles a México. Deportes. Bueno, lo decíamos en el primer bloque también, la situación que se da justamente con Peñarol, ¿no? Este enorme triunfo de Liverpool sobre Peñarol, 2-0 en el campeón del siglo, pero que además era la oportunidad de Peñarol de despegarse del todo en la tabla de posiciones de Nacional. Exacto, porque Liverpool consiguió una muy buena victoria al derrotar 2-0 a Peñarol en el campeón del siglo, nada más y nada menos que en su casa, en el último partido de la fecha 11 del Apertura. Los goles negriazules fueron convertidos por Rubén Bentancur y Martín Rabuñal, ambos en el primer tiempo. Además, el gran mérito de Liverpool fue jugar con un hombre menos durante una hora, porque a los 30 minutos del primer tiempo fue expulsado Federico Martínez. Por lo menos no jugaron con 9 más, como pasó con Racing Wanderers. Esa situación todavía no está del todo resuelta. Con la derrota, Peñarol relegó a ponerse a un punto de Racing, el líder del campeonato. Los de Sayago son punteros con 26, mientras que en el segundo puesto del Carbonero quedó con 22 unidades, las mismas que tiene Deportivo Maldonado. Vale recordar que Racing alcanzó los 26 puntos tras vencer a Wanderers, y lo que decíamos ahora, ¿no? Ayer se supo que el Bohemio va a pedir los puntos porque Racing jugó con 12 jugadores durante algunos segundos. El presidente de Wanderers, Jorge Barrios, dijo que reclamará los puntos porque hubo un hecho antirreglamentario. Racing cometió un error y debe ser sancionado. No sé de quién es la culpa, pero no se puede jugar con 12, decía el presidente de Wanderers. Chifle Barrios, sí. Recordemos que fueron 30 segundos aproximadamente y ayer escuchaba a algunos periodistas deportivos que decían que generalmente no se da lugar a este tipo de reclamos
si se compara con situaciones internacionales. Tal vez en esta situación sea distinto, pero bueno, de esta manera la tabla de posiciones se mantendría como lo dijimos hasta el momento, a no ser que se dé lugar a este reclamo del Montevideo Wanderers. Y vamos con Nacional. Sí, porque recibe a Deportes Tolima por la Copa Libertadores. La Copa Libertadores de América vuelve al Gran Parque Central y llega con todo lo que significa para Nacional, que tiene un récord de 53 participaciones en la historia de la Copa, además de ser la 30ª presencia consecutiva desde el año 1997. Sin embargo, no llega con buen presente porque no ha podido ganar en lo que va de abril. Los tricolores recibirán a Deportes Tolima a partir de las 19 horas, partido que se va a emitir por ESPN2 y Disney+. Ambos llegan tras empatar en la fecha inicial, por lo que en el grupo B todos tienen un punto. Uruguayos, colombianos, Coquimbo Unido de Chile y Universitario de Perú. La lectura se hace sola. Ganar significará despegarse. El probable equipo de Nacional sería con Ignacio, con Nacho Suárez, Nicolás Rodríguez, Sebastián Cuates, Agustín Rogel y Tomás Viera, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Nicolás Lodeiro, Tomás Bronlupi, Juan Cruz de los Santos o Maximiliano Silvera y Maxi Gómez. Y tenemos una noticia de la selección femenina porque vuelve a jugar en la clasificatoria para el Mundial Brasil 2027. Sí, la selección femenina de nuestro país jugará hoy ante Bolivia como visitante por la 6ª fecha de la Liga de Naciones de Conmebol, torneo que otorga cupos al Mundial de Brasil 2027. Qué lindo, tan cerquita. El encuentro se disputará en la altura del Alto, crean que es muy alto, un factor determinante, y se disputará a partir de las 18 horas de nuestros relojes. Tras la derrota ante Perú en Cusco, Uruguay llega obligada a sumar para no quedar relegada en la tabla en un partido que puede marcar su continuidad en la pelea por la clasificación. La triple fecha de abril se cerrará el próximo sábado en Montevideo cuando la Celeste reciba a Chile en el Estadio Centenario. Recordemos que la Conmebol otorga 2 cupos directos al Mundial y 2 para un repechaje entre confederaciones. Los 2 cupos directos en estos momentos le corresponden a Argentina y Colombia, quienes llevan 10 puntos, mientras que terceras están las venezolanas con 8 y en un cuarto lugar las chilenas con 7. Uruguay está penúltima con 2 unidades. Se impone ganar. Y bueno, cerramos la parte de deportes de este repaso de noticias y pasamos a algunas locales y empezamos por Maldonado, porque en Laguna del Cisne hay preocupación frente a denuncias por hostigamiento y judicialización contra defensores ambientales. Eduardo Carabelli es integrante de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne. Según contó La Diaria, varios de sus compañeros recibieron una notificación por parte de la fiscal Estela Alciaturi en la que los intimaba a no realizar más publicaciones en ningún medio ni poner carteles realizando difamación e injurias bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento penal. Para el activista, esto es una mordaza que los tomó por sorpresa y reafirmaron que están actuando en el marco de la legalidad. La denuncia por difamación fue realizada por el empresario Pablo Videgain, uno de los empresarios que está detrás del proyecto inmobiliario que pretende abarcar una superficie de 300 hectáreas que rodean la Laguna del Cisne, la única laguna natural de Canelones que provee desde 1970 agua potable a la población de la Costa de Oro. Y ahora nos vamos para el oeste, porque pasamos al departamento de Colonia, porque Colonia desarrolla Ruta del Queso con México. Lindo, el fin de semana se lanzó el proyecto Ruta del Queso de Colonia y Cotija, una iniciativa de cooperación entre Uruguay y México que apunta a promover el desarrollo económico regional a partir de la valorización del patrimonio gastronómico y también el impulso al turismo sostenible. El programa propone articular experiencias entre el departamento de Colonia y el estado de Michoacán, tomando como eje la tradición quesera en ambos territorios. La propuesta apunta a generar modelos de gestión colaborativa y a posicionar al queso como un elemento central de identidad cultural, innovación productiva y desarrollo local, de acuerdo con la información ofrecida por los promotores de esta iniciativa. Estoy segura que si prueban los quesos de Colonia y de Nueva Helvecia, sobre todo, van a consumir los uruguayos en vez de los mexicanos. Bueno, nos vamos para el otro lado del país, al departamento de Cerro Largo, porque UTE invierte $75 millones en la planta solar fotovoltaica en Cerro Largo. El presidente de la República, Yamandu Orsi, participó de la presentación del proyecto de obras de construcción del parque fotovoltaico Melo, que será la planta más grande del Uruguay. La planta contará con 140.000 paneles
paneles y podrá abastecer a unas 65.000 personas. Cuenta con un sistema de seguimiento instalado sobre estructuras que permitirán optimizar su inclinación de acuerdo a la posición del sol y mejorar el rendimiento de la generación. Se estima que la obra finalice en 2028 y empleará a más de 100 personas. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, dijo que cada fuente renovable en la que crecemos es soberanía para nuestros pueblos. Bueno, hasta aquí el repaso de lo que está sucediendo a nivel del interior del país, que nosotros también queremos imponerlo en esta agenda de noticias en el día a día. Y Yami, al principio de Panorama Informativo, a las 7 de la mañana, cuando recién empezaba a aclarar en nuestro país, llevan unas fotos espectaculares vía WhatsApp, que si querés podemos repasar la vía de comunicación, este número de WhatsApp por la que nos pueden escribir. El 099-891-888. A Andrés le agradecemos muchísimo, se lo mostré a Yami recién, una foto espectacular, con esas tonalidades entre naranja, dorado, celeste, que entiendo es el amanecer aquí en Montevideo, la verdad, hermosísimo. Aparte es ese momento del día que se puede vivir unos minutos nomás. Y después ya desaparece. Exacto. Cambia la tonalidad. Está cubierto en Montevideo todavía, está bastante húmedo y creo que eso favorece a los primeros rayos de sol que se pueden percibir. Desde Salto nos están escribiendo, desde el interior también, así que el agradecimiento a toda la gente que se sigue comunicando con nosotros, que nos sigue a través de YouTube. Hay un gran oyente que todos los días me cuenta que cuando está yéndose a trabajar desde la terminal de Tres Cruces, prende la diaria y se empieza a informar antes de salir al trabajo rumbo al... ¡Ay, mira, ahí está! Miren qué maravilla de la gente que nos está mirando por el canal de YouTube de la diaria. Mira que tenemos compañeros crack. La verdad que sí, ¿Qué compañeros crack que tenemos? Es una imagen hermosa esa. Divino amanecer. Hay que agradecerle de nuevo a este oyente que cumplió con esta consigna de un amanecer precioso en Montevideo. Y bueno, y para lo estamos compartiendo. Los que nos están escuchando solo por radio, apelar a la imaginación que propone siempre la radio. Claro. ¿No? Bueno, tienen dos opciones. Sí. Cambian de la frecuencia, exacto, porque ahora todo puede ser con el celular, ¿no? Cambian del celular de la 97.9, se enganchan por el streaming, allí con los auriculares y van en el ómnibus y se van manejando, no cambian a nada, sigan con la 97.9, que hay muchísimas personas las que vamos acompañando y es un placer realmente que así sea. Tenemos que hacer la pausa, Yami. Reiteramos que va a estar Jaime Saavedra en unos minutos nada más junto a nosotros, el presidente del INISA. Más tarde va a estar el propio Diego Sanjurjo, que ayer presentó este nuevo informe con datos estadísticos respecto a la delincuencia y los delitos en nuestro país en la columna junto a Antonio Ladra. Así que hay muchísimos temas para seguir compartiendo con todos ustedes. Ya volvemos. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. ¿Sabías que en Uruguay hay más de 500 especies de aves? Podés encontrarlas todas en la Guía de Aves del Uruguay de Gabriel Rocha, un libro que incluye fotografías y códigos QR con videos y cantos de cada especie para conocerlas en profundidad. Pedí Aves del Uruguay en todas las librerías. Ediciones de la Banda Oriental, Territorio de Libros. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. La Diaria Radio, 97.9. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com.
Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios. Dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. El audio del día. Inaceptable. Son esas cosas que, ¿cómo se te escapa? ¿Cómo se nos escapan esas cosas? Tiene que ver con salud mental, tiene que ver con violencia de género, y tiene que ver con algunos cuidados que no siempre los tenemos, me parece. ¿Falló el Estado, presidente? Y sí, si no, esto no. Bueno, capaz que pasa igual, pero vos no podés tener, no nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento tengan gente con esta característica que en realidad hay una historia de violencia y una personalidad complicada. Hay que trabajar más en los controles de ingreso. Por supuesto, sin duda. Acá está en la prueba. Pero bueno, son cosas que a las que nunca nos tenemos que acostumbrar, pero que sabemos que vienen pasando y que todo esfuerzo que hacemos parece quedarse corto. Hay que seguir trabajando el tema de la violencia de género y de verdad no escatimar esfuerzo. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. No es un error. Ahí estábamos escuchando al presidente de la República, Yamandu Orsi, que en rueda de prensa en el departamento de 33, donde participó de la inauguración de obras de electrificación rural en la escuela 44 de Puntas del Yerbal, habló acerca del triple crimen por parte de un policía de 26 años que se suicidó luego de cometer estos hechos. Y lo considero de inaceptable. Sí, esto lo informábamos ayer, pero también lo recordamos lo que sucedió en la tarde del viernes, que un efectivo asesinó con su arma de reglamento a su expareja, una mujer de 18 años, y a los padres de esta, de 43 y 56 años. El triple crimen ocurrió en la casa de los padres de la joven, ubicada en la zona de Punta de Rieles, y el cuerpo del victimario fue encontrado en un auto a unas 10 cuadras del lugar. Acá también cabe, porque hubo un femicidio también en esto, ¿no? Entonces, claro, que queda perdido en medio del triple crimen. Pero sí, es una realidad a la que Orsi señaló que este tipo de hechos tienen que ver con salud mental, con violencia de género, con algunos cuidados que no siempre los tenemos. Y en ese sentido, consultado sobre si el Estado falló, respondió que sí, y que no puede pasar que las fuerzas que tienen uso de armamento tengan gente con estas características, con una historia de violencia y una personalidad complicada. Sí, ahí, Orsi mencionó 3 grandes temas, ¿no? La violencia de género, salud mental y, también el porte de armas por parte de los policías. Un periodista le preguntaba allí, si hay que controlar más el ingreso, quiénes ingresan a las fuerzas policiales, pero también es... Y Yamandu Orsi dijo que sí. Claro, dice que sí, pero también es como parte de un problema, y esto más a título personal, obviamente, pero un problema más estructural, ¿no? Por lo menos el tema de violencia de género y salud mental no son casos, no son cosas aisladas, digamos, sino que se pueden entender en el marco de un montón de otros asuntos. No, pero el otro día aquí mismo hablábamos el tema del aumento en el tiempo para que esos estudiantes de la escuela de policía salieran con un arma, que se aumentó de 3 a 6 meses. Igualmente, pareciera ser poco el tiempo para que una persona tenga la posibilidad de manipular un arma, que esté preparado y que pase todas las pruebas para ver si efectivamente está en todos sus cabales para poder hacer uso de ese arma. Sobre todo teniendo en cuenta que este joven, porque no deja de ser un joven de 26 años el que comete este triple crimen, tenía una denuncia previa que no fue, creo que, tomada con la magnitud que representaba, porque había ido a amenazar a la expareja de su joven pareja de 18 años. Le había tirado el auto encima, lo había amenazado con su arma de reglamento. El joven, que era expareja de esta chiquilina, radicó una denuncia, pero sin embargo creo que no se dimensionó. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿No habría que tener otro tipo de comunicación a nivel Estado?
si sabes que tenés a un chiquilín que está recién egresado de la escuela policial. Bueno, nada, pensar todo eso. Sí, ¿En recuerdo. qué circunstancias tiene un arma? Y no estoy generalizando a todos los policías, pero sí me parece que es una manera de dimensionar lo que representa. Porque por ahí también escuchaba algunas voces que decían, bueno, que el arma de reglamento se quede en el lugar de trabajo. Lo que pasa que también los policías son policías 24 horas y muchas veces tienen que repeler determinadas situaciones con armas, ¿no? Sí, esto que decís, Maggie, de la falta quizá a veces de información entre distintos organismos es interesante porque hace unos días también, bueno, con el lamentable caso del asesinato de Jonathan Correa, este adolescente que fue asesinado por su padre, también las autoridades del INAU que habían ido al Parlamento habían ido un poco en esta línea diciendo, bueno, que ellos en realidad no habían recibido ninguna denuncia sobre este caso porque, no en consecuencia de esto, pero sí alertaban sobre, bueno, la falta quizás de comunicación que hay entre distintos organismos sobre las denuncias o las notificaciones que se puedan hacer. Entonces, Exacto. Bueno, hay que revisar ahí qué falencias está habiendo a nivel de Estado, ¿no? De las instituciones, que estas cosas, digamos, de una forma criolla para decir, no están saltando en estos lugares. Exacto. Bueno, y hay que recordar algunas cifras y datos, ¿no? Respecto a los delitos vinculados a la violencia basada en género y sexual, el informe distinguió que existieron 12 femicidios cometidos por parejas o exparejas, la misma cifra que en 2024, que hubo 18 femicidios por violencia basada en género, que se redujo en el entorno del 18%, pero son 18 mujeres menos que están vivas, ¿no? 43.445 denuncias de violencia doméstica, que se incrementaron un 1%, y 3.124 delitos sexuales, que se redujeron en el entorno del 5%. Sí, lo que es ese número, ¿no? Hay que mencionar 43.445 denuncias de violencia doméstica. Tremendo. Según mis cálculos, y por favor alguien me corrige si estoy mal, pero son 119 denuncias por día. Bueno, se hablaba hace un tiempito que era una denuncia cada 11 minutos, 10 minutos, sí. Así que es probable que así sea, ¿no? Es altísimo el nivel de violencia que se está manejando en este sentido. Y bueno, y acá se mezclan esos tres pilares que decías, ¿no? La salud mental, la violencia basada en género y el porte de armas para algunas personas que no tienen la capacidad, no están en todos sus cabales de poder manipular una de ellas. Bueno, seguimos con otras novedades, Yami, porque siguen llegando además muchos mensajes vía WhatsApp también desde el departamento de Maldonado en Punta del Este, con una imagen preciosa allí de la Rambla de Punta del Este. Un beso grande a Humberto y a Mónica, que nos están enviando mensajes también vía WhatsApp. ¿Sabes qué quiero acotar? Sí. Respecto a esta situación a la que hizo referencia el presidente Yamandu Orsi también, y que fue novedad en estas últimas horas. Estoy hablando de este triple homicidio por parte de este joven policía. Que el ministro del Interior, Carlos Negro, dispuso una investigación administrativa con carácter de urgente para conocer el legajo de este policía que mató a su pareja, a sus suegros, y se suicidó en el barrio La Chancha. El femicidio era efectivo de GRT, la fuerza policial en la que había ingresado en mayo de 2025. Recordemos que GRT es el grupo de reserva táctica que actúa en hechos que requieren respuesta rápida. Ahí trabajaba ese joven. El 17 de febrero de 2026 hubo una denuncia por parte de la expareja de la joven, esa situación que hacía referencia yo hace un ratito, por amenaza de disparos. La Fiscalía dispuso en ese momento que investigara asuntos internos del Ministerio del Interior, pero el hombre siguió trabajando en la policía y con su arma. Que eso es lo que hablamos, ese problema y falta de comunicación, ¿no? Bueno, fuentes del Ministerio del Interior indicaron a subrayado que el desarme de un policía por protocolo se da en caso de violencia doméstica o ante la disposición del jefe del efectivo o la fiscalía, que en este caso no ocurrió, y el hombre utilizó su arma de reglamento para el triple crimen. Ahora la cartera busca conocer su pasaje desde la escuela de policía a su rol como funcionario de GRT. La información que maneja el Departamento de Homicidios es que la pareja del hombre le dijo que quería terminar con la relación y este fue a la casa que compartía con ella y sus suegros, supuestamente a buscar sus pertenencias, pero fue donde finalmente cometió estos 3 crímenes tremendos que, bueno, sacuden
el fin de semana fue, creo que la noticia que ocupó la mayor atención, ¿no? Sí. Que ocupa y preocupa. Sí, y en esto, ¿no? Que un poco en lo mismo, que el tema de las investigaciones posteriores, que es necesario hacerlas, pero también es como eso, bueno, poder repensar un poco qué está pasando con ese sistema de información, que capaz que parece algo muy burocrático, parece como algo que es interno, pero en realidad no, quizá hay cosas que se puedan prevenir teniendo esa información de antemano y bueno, pudiendo actuar sobre ella. Sí, yo creo que va a ser fundamental ese tema, ¿no? Si te parece, Yami, vamos a compartir una nueva pausa aquí en Panorama Informativo, cuando ya hay un sol radiante en la capital del país, más allá de cierta nubosidad y con ese anuncio de probabilidad de precipitaciones ya para la tardecita, noche, ya va a continuar mañana bastante más inestable. Pero bueno, disfrutemos de este sol mañanero cuando pasan 51 minutos de las 7 de la mañana. Ya volvemos. En El Círculo tenemos los mejores planes para vos y tu familia. Si tenés entre 1 y 20 años, podés afiliarte por tan solo 800 pesos al mes, con más beneficios gratis, el mejor servicio al menor precio y los menores tiempos de espera. Elegí cambiar ahora a la mutualista con el índice de satisfacción más alto y con la red de atención más grande del país, con 5 sanatorios y 50 policlínicos. Afiliate llamando al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo, estamos con vos. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la Mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Buen día, acá Leo desde Colonia, los escucho siempre desde el laburo, gracias por la compañía todas las mañanas, y aprovecho a mandarle un saludo a mi mejor amiga Belu, que estoy esperando que venda el Swift. Dale, Belu, dale. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Del 7 al 27 de abril, aprovecha las ofertas Super Ahorro en El Dorado y ahorrá más en cada compra. Encontrá superprecios en alimentos, perfumería y limpieza. Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Queso Colonia Piamontés 100 gramos 47 pesos con 90. Papas Tubo Chispa, todas las variedades 110 gramos 79 pesos. Con descuento pro 69 pesos. Hamburguesas Hamby por 2 unidades 75 pesos. Vino de la Carolina Tetra, todas las variedades 1 litro 119 pesos. Tu surtido a toda hora y siempre cerca. Hace tu compra online en www.eldorado.com.uy con descuentos exclusivos y recibilo en la puerta de tu casa o retíralo en nuestras sucursales. El Dorado, siempre cerca. I'm just warming up for it. All right, I'm ready now. Ready? Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Hoy vienen por mí, real lover. Hoy hablan
Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. I'm just warming up for it. All right, I'm ready now. Ready? Dedicado a las abuelas de Plaza de Mayo, con mucho amor. Hoy vienen por mí. Real lover. Hoy hablan de mí. Real lover. Corre. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Ahora sí, estamos prácticamente a las 8 de la mañana y es un placer recibirlo aquí en los estudios de la Diaria Radio al presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Jaime Saavedra. Buenos días, ¿cómo anda? Muy bien, bueno, muy honrado estar acá, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está viviendo estos días? Y se lo consulto por todo lo que ha pasado a nivel centros de INISA, sobre todo así en el centro de Boulevard y Cufré, que se cerró. Quiero saber si es de forma permanente o se van a hacer algunas modificaciones para volver a trabajar allí con jóvenes que están privados de libertad, que están en conflicto con la ley. ¿Cómo lo encuentra por estos días, Saavedra? No, muy bien, el inicio está muy bien. Nosotros tuvimos esta sucesión de conflictos en este centro, que son gurises muy de un perfil muy especial. Son 11 gurises en total, y los que participaron de los inconvenientes de este episodio son 6. Pero el INISA está desplegando un arsenal de actividades sin precedentes, así que los chiquilines están respondiendo bárbaros, así que estamos muy... ¿Es como la contracara de lo bueno que está sucediendo en INISA, estas situaciones puntuales? Digamos, cuando se trabaja en estos territorios uno sabe que estas cosas pasan. ¿Sí? Yo tengo el cuero curtido, así que cosas como esta he visto millones en mi vida. Esta tuvo cierta espectacularidad y fue muy seguida en el tiempo y fue condimentada por episodios que se tienen que investigar, que son que son curiosos, digamos. ¿Qué es lo curioso? Y bueno, que en los dos casos, sobre todo en uno de los casos, porque nosotros tenemos, después de hablar con los funcionarios y con los gurises involucrados, la íntima convicción en el último, sobre todo, que hubo un error funcional gravísimo o un hecho que merece ser investigado por Fiscalía. Yo ya esto lo planteé el sábado pasado, tuve con la fiscal de flagrancia y después una reunión que tuvimos con la fiscal general, y estamos terminando los procedimientos internos para presentar la denuncia penal. Yo no tengo mucho, no puedo abundar mucho, pero y después dice que son muy complicados, para decirlo con pocas palabras y entendidas. Son perfiles muy complicados, con historias muy complicadas, vinculadas a familias muy complicadas. ¿Vinculadas a grupos criminales de nuestro país? Sí. Nos había llegado la información que podían ser integrantes de la banda del Betito Suárez. Yo no voy a detalles, pero
por ahí anda la cosa, sí. Así que yo ya estuve conversando con ellos, probablemente no, tenemos encuentros regulares cada 15 días, además de la reunión con los funcionarios y con los educadores, estoy yo presente en todas esas reuniones y estamos tratando de encontrar un pacto de convivencia que nos satisfaga a todos mientras dura su permanencia en el INISA. Me voy a encontrar con las familias también a la brevedad, también en el mismo sentido, y yo pienso que vamos a llegar a un acuerdo de satisfacción para las partes, y eso es lo que desea todo el directorio del INISA, todos los funcionarios, todos los educadores. Pero estamos hablando de 6 chiquilines en un total de 300 que están participando en una cantidad de actividades hermosas que se están desplegando. Sí, que ya las vamos a detallar, ese fútbol universitario que tuvo su primera victoria. Sí. Y esto es importante, nosotros nos vamos esto fue planteado en la discusión programática en el Parlamento cuando se votó el presupuesto del ENISA, que felizmente fue votado por unanimidad. Estamos haciendo toda una racionalización de los recursos que tiene el INISA, entre otros de los recursos inmuebles que tiene el INISA. Y todo el espacio de Cufré es absolutamente, esto lo planteamos y estamos caminando en ese sentido, es un gigantesco espacio, muy bien ubicado en la ciudad, con gran valor inmobiliario y completamente inadecuado para cualquier trabajo de carácter socioeducativo. Entonces nosotros vamos a vaciar O sea, va a ser un cierre definitivo. Va a ser un cierre definitivo y lo vamos a vender porque nosotros queremos que la siguiente administración encuentre, y tiene un valor muy alto, si nosotros tenemos ya ofertas que rondan los 8 millones, los 10 millones de dólares antes de empezar los procedimientos competitivos del caso. Entonces nosotros queremos que ese dinero se volcaría a otro centro. Ese dinero yo lo quiero dejar en una caja y que la siguiente administración encuentre el mejor lugar. Que encuentre una institución, un INISA con superávit fiscal, con mucha plata en caja. Estoy recontra podrido que las instituciones que trabajan con el pobrerío siempre sean instituciones pobres, y nosotros tenemos el propósito de usar bien lo que tenemos racionalmente, de modo eficiente, y de que la próxima administración se encuentre con mucha plata en la cajita para sortear las dificultades que le toque en el futuro sortear. Entonces, aprovechamos este episodio para a este grupito de chiquilines que eran 12 inicialmente y ahora ya son 9 porque algunos van saliendo en libertad, cumplen con la medida socioeducativa, les encontramos otro lugar y seguimos con este proceso de vaciamiento del espacio de Cufré, ¿no? Para cerrar ya lo que sucedió con esos 2 motines, ¿ya se terminó o se concluyó la investigación administrativa o está en curso? Todavía no me quedó claro eso. ¿Está en curso todavía respecto a las lo que terminó la información de urgencia y ahora empieza la investigación administrativa y el curso institucional que recomendó la división jurídica, y después hay un paso que o terminó ayer de tarde a última hora, yo no lo sé, o se termina hoy de mañana, que es la presentación de la de la denuncia en fiscalía. Y ahí empezará todo el proceso. ¿Y podría o no haber responsabilidades penales? Sí, yo tengo la íntima convicción de que algo raro sucedió, pero no puedo decir más que esto. Y si no hubo nada que sea sancionable penalmente, hubo un error funcional muy, muy grave en el último episodio, de acuerdo a todos los testimonios que recogimos, hablando con los funcionarios, con los funcionarios y también con los chiquilines involucrados. Porque en este tipo de episodios, cuando ocurren, aún siendo chiquilines muy complicados como lo son, no a todos les conviene que el conflicto suceda. Claro. Entonces hubo algunos chiquilines que hablaron y que dijeron cosas y dejaron consignado en actas cosas muy preocupantes y bueno, en fin, hay que verlo. No se puede adelantar nada de eso todavía. No, nada. Y yo tampoco, más que que transmitir la íntima convicción, que además es la íntima convicción del directorio, y proceder en consecuencia, no corresponde que afirme nada porque estaría difamando, digamos. Lo que sí, por lo pronto, si no hubo, por lo pronto un error funcional muy, muy grave, evidentemente hubo. Saavedra, de las veces que he tenido la oportunidad de escucharlo, de dialogar con usted, siento que en este último tiempo se lo notaba como cansado de algunas situaciones
y con tal vez un endurecimiento del discurso, sobre todo respecto a estas situaciones puntuales, ¿no? Los motines y el tomar medidas. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? ¿Se cansó un poco de que sucedan estas cosas? No. ¿Hay que tomar acciones preventivas y que eso se pueda modificar? Sí, yo estoy feliz de la vida, para mí estoy en el mejor lugar del mundo, esa es la verdad, que así ve uno, así los que trabajamos en estos lugares vivimos así las cosas, ¿no? Para mí es el mejor lugar del mundo, yo estoy muy feliz, muy honrado de la responsabilidad que se me ha dado y muy confiado en el trayecto que estamos siguiendo y en las cosas que se están viviendo en el INISA, que son a mi juicio fantásticas. Estos episodios en el momento te consumen mucha energía. Eso es evidente. Y yo aproveché para plantear algo, además que que era algo que que en algún momento iba a ser planteado, y yo me alegro que esté planteado y que esté siendo discutido. Y aproveché el momento y lo aproveché con éxito, porque enseguida tuvo el poder político reaccionó, me llamó, tuvo la gentileza una vez más el presidente de la República de llamarme, el ministro Negro también, se armó una comisión que ya empezó a funcionar estudiando algunas medidas legislativas que den un poco de sensatez a algunas cosas que son obvias y que no sé por qué siguen pasando en el Uruguay. Entonces hablé con un poquito más con un poquito más de energía de la que suelo hablar usualmente, pero para provocar estas cosas que se provocaron. También el diputado Pablo Abdala presentó un proyecto en este sentido, que básicamente tiene que corregir con algunas cosas que los que nos escuchan lo van a entender. Si nosotros tenemos un chiquilín de 24 años, que sale del CONCAR con pena cumplida, como pasó el año pasado, ¿no? Cumplió pena como mayor en el CONCAR. En el CONCAR o en el penal de Libertad, creo que había estado en el CONCAR. 4 años, sale con sentencia cumplida. Cuando sale a los 24 años, cuando sale, le descubren o lo vinculan con un episodio de 7 años atrás, un delito de menor en el INISA, entonces lo mandan de vuelta al INISA para cumplir esa... Eso a nadie se le ocurre que eso está bien. Tenemos que encontrar alguna alternativa a esta situación. ¿Una podría ser terminar de cumplir la pena en una cárcel de adultos? No lo sé, yo francamente no lo sé. Ahí nosotros tenemos el asesor de presidencia, es un muchacho, un joven muy talentoso, muy macanudo, que es Daniel Subillaga, que junto con la jurídica del INISA estuvo haciendo una clasificación de las situaciones de este tipo que tenemos. Hay 7 tipologías jurídicas que habría que atender. Yo no soy abogado, no te las podía... Pero esto ya nosotros, en esa misma semana la comisión empezó a funcionar en el despacho del ministro Negro, entonces este documento del INISA ya lo presentó y ahí el Poder Ejecutivo presentará alguna alternativa al Parlamento. Y después el Pablo Abdala hará lo mismo, que tuvo la gentileza de ir a hablar con nosotros al directorio, y no sé si habrá alguna otra iniciativa, después los parlamentarios resolverán. Pero esto hay que atenderlo. Otra situación que tenemos que atender ahora. Un muchacho que tiene delitos como adulto y una promesa de condena muy larga cuando salga del INISA con 20 años además, en adulto. Entonces, ¿qué sentido tiene la medida socioeducativa en el INISA? Bueno, no tiene ninguno. Y además así me lo decía él, me decía, a ver, yo no tengo nada que hacer acá. El mismo chiquilín decía eso. Sí. Entonces, esas cosas, más allá digamos... que lo van a definir los legisladores. Pero permitime contestarte esto. Entonces, no, digamos... Cero cansancio. Estoy feliz donde estoy, estamos muy felices con todas las cosas que estamos viviendo en el INISA, muy convencidos y marchando a un ritmo vertiginoso. Todas las propuestas programáticas presentadas están todas en curso y vamos a terminar esta administración, si Dios quiere, con todos los 6 objetivos programáticos complementados. Pero en estos momentos son exigentes y yo los aproveché para trabajar estas cosas también, pero no solo por el INISA, por el país, porque cualquiera lo entiende. Yo explico esto en todos lados y todo el mundo lo entiende a los 30 segundos. Bueno, resolvámoslo de una vez. ¿Le llamó la atención que Serpaj repudiara sus declaraciones respecto a jóvenes delincuentes de poca monta? No, yo no contesto comunicados, no contesto comunicados. Yo, esto ya lo he dicho, que yo recibo a todo el mundo. Todo el mundo pasa por ahí, recibo a todas las organizaciones.
Con la Institución Nacional de Derechos Humanos tenemos un vínculo espectacular. Por primera vez en su historia, el INISA está al día con todos los oficios que manda la Institución Nacional de Derechos Humanos. Nos encontramos un modo de funcionamiento, de encontrarnos una vez por mes para corregir todas las cosas que tenemos que corregir, en fin. Yo recibo a todos los funcionarios, todos los viernes, dedico solo los viernes a recibir a todos los funcionarios, a todas las funcionarias que quieren hablar conmigo por las distintas razones. Bien, en fin, recibimos a todo el mundo, el directorio recibe a todo el mundo. Entonces, es bien fácil conversar con nosotros y pedir explicaciones o que les contemos qué es lo que nos pasó. Entonces, para hacer paz vale lo mismo. Respecto de los dichos en ese día, la intención es esta que te acabo de contar. Provocar y que se terminara definiendo esta situación. Sí, y además otra cosa que me parece importante decirlo con toda la claridad del mundo también. Yo no me arrepiento de la fue todo cero enojo, todo meditado. Todos los que estábamos adentro sabían que el presidente salía y iba a decir estas cosas. Todos los que estaban ahí, funcionarios, todos los chiquilines, todo el mundo sabía que yo iba a salir, estaba la prensa, iba a decir esto, porque fue absolutamente premeditado para provocar estas otras cosas. Y el delincuente de poca monta, yo me arrepiento porque no refleja lo que yo quería decir. Lo que yo quería decirle, que se lo dije a los chiquilines, es ¿quién se creen que son? ¿Quién se creen que son? Porque ¿a quién se le ocurre que tú, en qué cabecita cabe que tú tenés el derecho de secuestrar a una persona o sacarle la libertad apuntándola con un corte? Con un cortecito hecho con un... ¿A quién se le ocurre? No, en Uruguay no, y conmigo no. Por las buenas todo, por las malas nada. Tan sencillo como eso. Y no de valiente ni de arrogante, de sentido común y de representante de la idiosincrasia del uruguayo. Vos no podés hacer eso. Por las buenas te damos todo, trabajar, estudiar, lo que fuere, todo te damos. Por las malas nada. Y si me matás, como lo he dicho y lo reitero, volvería de la muerte, me pararía frente a ti y te diría, ¿quién te crees que sos? No está bien, no está bien. Y se los dije el viernes pasado, el miércoles pasado estuve conversando con ellos de vuelta, allá en el en el local, en el centro de detención de Belón, y se los volví a decir. Yo te doy todo, soy así desde que nací, me voy a morir así. Vos me pedís el pantalón y te doy mi pantalón, te doy mi casa, te entrego todo. Por las buenas, por las malas no. O sea que no tengo nada que arrepentir. ¿Era urgente plantarse desde ese lugar para lograr los cambios y que se note de verdad en la realidad de estos jóvenes? Porque son jóvenes que en un tiempo van a volver a la sociedad, seguramente van a intentar ser contactados por grupos criminales nuevamente. ¿Hay que ofrecerles la posibilidad de caminar por otro lugar? Y sobre todo para mí, este mensaje de ejercicio sano de la autoridad. Por este camino, no. Acá no se construye democracia, acá no se construye respeto, acá no se construye diálogo. Entonces, en el marco de la escucha, del diálogo y del encuentro fraterno, vamos encontrando soluciones siempre, en cualquier caso. No hay ningún problema que no podamos resolver nosotros, pero dialogando. Entonces, esto a mí es lo que me parece importante. Después, lo que pasa después con estos chiquilines, yo se los dije el otro día cuando estuvimos en Beloni, por segunda vez. Ojalá, yo deseo desde lo más profundo de mi corazón que ustedes salgan de acá y encuentren un camino de paz y de armonía y que no hagan más daño ni que les provoquen daño a ustedes. Es lo que yo deseo, daría mi vida para que eso sucediera, pero no depende de mí. No depende de mí. Si querés encontrar en ese camino cuando salgas del INISA, va a haber una institución y va a haber un presidente que te va a acompañar, a vos y a tu familia, todo lo que esté al alcance, pero no depende de mí. Mientras estemos en el INISA, las cosas como son, y el diálogo tiene que estar y el respeto que tiene que estar, y si no está ni el diálogo ni el respeto y está la violencia, entonces las consecuencias que vas a pagar son muy, muy feas, pero no porque estés privado de libertad, porque a vos y a mí nos pasaría lo mismo acá, si venís a trabajar hoy acá y le empezás con un micrófono a pegarle a tu compañero con el micrófono. Te echan de la diaria a los 2 minutos, cualquiera lo entiende. Saavedra,
Enfoquémonos en los programas que tiene el INISA, justamente este Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, y pienso, por ejemplo, en el programa que había junto a las Fuerzas Armadas. ¿Ya está en funcionamiento, por ejemplo? El 30 de abril empiezan las actividades. ¿Cómo van a funcionar? Y ahí hay actividades de carácter formativo, un conjunto de opciones de formación que dan las Fuerzas Armadas, camillero, tisanero, operador básico de PC, construcciones básicas, en fin, hay como 20 o 25, hay una cantidad de opciones. Entonces los chiquilines están eligiendo cuáles quieren hacer, entonces van a empezar a cursar esas cosas, y después va a haber actividades de carácter grupal para los 20 que empezaron. Ahora son 21 porque la única mujer que tenemos, la única gurisa que tenemos privada de libertad, la incorporamos también al grupo. Entonces, además de elegir esos cursos de certificación que van a estar validados por la UTU, esto es muy importante señalarlo, por decir, van a tener una certificación oficial, hay un grupo de actividades más de carácter de integración, de formación y de circulación a nivel social que van a empezar a desarrollar, como por ejemplo ir a visitar la Fortaleza del Cerro, actividades acuáticas, recreativas, ir a conocer la base en Boysolán, hay una cantidad de cosas divertidas de carácter grupal que duran aproximadamente 6 meses. Y si las cosas funcionan bien, como estamos seguros que van a funcionar, empezarán otros 20 y así seguiremos. Esto arranca el 30 de abril, va a estar muy divertido. ¿Y con el programa Cosechando Esperanzas, liderado por Richard Reed? También, eso empezó espectacular. Tenemos un cupo para 80 chiquilines, el cupo fue completo, empezó la semana pasada, es para gurises que están privados de libertad, también para algunos gurises que tenemos en medidas de base comunitaria, que son los gurises que están penados por la ley pero que no están privados de libertad. Y hay con ese poder que tiene de tracción increíble que tiene Richard, ya hay 150 empleados formales conseguidos. Entonces, en la medida que los chiquilines vayan haciendo todo el proceso de modo positivo y salgan en libertad, van a poder empezar a integrarse a estas empresas. Y tiene como cosa para nosotros muy importante y peculiar que no se trata de pasantías, sino que son puestos fijos. Si el chiquilín, si le gusta, si el chiquilín anda bien, si tiene una buena trayectoria, eso se queda todo el tiempo que quiera con ese trabajo. ¿Cómo vio a este Club Social y Deportivo La Chispa? No, el otro día. Increíble. ¿Debut con Victoria? No, fue increíble. Todo el proceso fue increíble. ¿Cómo se generó? Cuando yo asumí, se contactó enseguida conmigo la Agustín Iparraguirre de Pelota al Medio de la Esperanza del Ministerio del Interior. Entonces creo que en septiembre, octubre empezamos a hacer actividades conjuntas allá en la Colonia Berro, y entonces ellos tienen un equipo de Pelota al Medio de la Esperanza que compite con éxito hace un par de años en la Liga Universitaria. Y yo dije, bueno, vamos por eso, y la gente de la Liga Universitaria le encantó, el presidente y el vicepresidente Sánchez y Guagliata, unos tipos macanudos, les gustó la idea y tuvo esta cosa, los chiquilines enseguida empezaron a prepararse, los educadores se engancharon también con la idea, y tuvo esta cosa fantástica que de la Liga Universitaria, de los 150 equipos, votaron por unanimidad la integración del INISA. Fue una cosa muy emocionante y muy hermosa. Todos votaron por unanimidad la integración del equipo del INISA de la Universitaria, y empezamos a competir el sábado pasado contra el Juan 23. Y le ganamos 3-1. Arrancaron perdiendo. Ganamos 3-1, pero lo importante era que se portaran bien. Bueno, mis palabras previas fueron esas con los muchachos. Imagínate, ¿Había ¿no? un poquito de temor? Mal que, ¿Había un poquito de temor o no? ¿O estabas convencido? Va a ser, bárbaro. No, al contrario, va a ser una experiencia fantástica, y además tiene efectos, tuvo efectos no esperados también muy lindos, que vos para competir en la Liga Universitaria tenés que ser estudiante activo, tenés que haber dado exámenes hace poquito, qué sé yo, o estar cursando. ¿Estos son excepciones entonces? ¿Son excepciones? No. Ellos, para ser jugador de la universitaria, vos tenés que estar estudiando. Entonces, los nuestros que están jugando ahora están estudiando todos. Pero eso provocó
que una cantidad de gurises que quieren integrarse al equipo de la universitaria retomaran sus estudios. Bueno. Así que eso estuvo fantástico. Bueno, el deporte es fundamental en la rehabilitación, ¿no? El equipo, el compañerismo, la disciplina. Todo lo que pasó. Tenemos un minuto, te voy a contar una cosa muy linda. Fuimos a competir en el complejo que tiene Juan 23 allá en Melilla, que es un complejo precioso. ¿Cómo nos recibió la gente de Juan 23? Fue una cosa maravillosa. Y las palabras que tuvieron de aliento los chiquilines de Juan 23 que eran rivales de los nuestros, y hubo después un tercer tiempo donde se compartió. Eso es lo más importante de todo. Así que estamos con una alegría extraordinaria. La integración fue buena entonces, porque Total. a veces uno puede tener sus dudas si el tercero está afín a compartir, a tener ese tercer tiempo. Sí, todo eso fue realmente hermoso. Divino. Bueno, Saavedra, lo tenemos que despedir. Están llegando muchos mensajes. Algunos de ellos dicen: don Saavedra, gracias por estar. Muy bien ubicado usted. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, algunos de los tantos mensajes que viene llegando desde Maldonado, aquí Montevideo, Colonia también. Así que bueno, el agradecimiento por esclarecer. Deberíamos tener horas, ¿no?, de charla para entender un poco lo que está pasando en el INISA, pero me quedo con esas modificaciones y cambios que pretende seguir realizando. El cierre de Boulevard y Cufré creo que era algo que urgía a nivel de barrio, de la convivencia y también de los propios jóvenes, ¿no? ¿Te puedo contar una cosita linda? En ese lugar donde pasaron estos episodios, estas escaramuzas menores pero dolorosas, empieza este miércoles a funcionar un taller de herrería. Así que ahí mismo en el centro Boulevard y Cufré. En el centro, en el centro ETI lo reconvertimos y empiezan a funcionar, a capacitarse en convenio con la UNRWA, gurises para herrería y sistema. No, que están todavía privados de libertad. Que están privados de libertad en Cufré, empiezan a capacitarse en la herrería de soldadura. Así que. ¿Y el resto de los chiquilines que estaban ahí van a ser trasladados? a otros Algunos, no estamos llevando más gurises, y algunos van saliendo en libertad, y los que vayan quedando cuando finalice todo el proceso, vamos a llevarlos o a la Colonia de Berro o al centro, depende o al batallón, depende del perfil de los chiquilines. Y una última cosita, quiero decirte que falleció ayer un director de un centro muy, muy importante para el INISA, un tipo muy, muy especial para el INISA, para el INAU, vicepresidente del INAU, de modo completamente inesperado. Así que es un día que estamos todos consternados. Un abrazo grande a todos los trabajadores del INISA, a todas las trabajadoras, a las familias y bueno, estas cosas pasan y hay que meter para adelante, pero todo el cariño del directorio y la presencia del directorio para acompañar en este momento tan amargo para todos. Saavedra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, de verdad. Era el presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Ya estoy viendo a Antonio Ladra y a Diego Sanjurjo, jerarca del Ministerio del Interior. Así que hacemos una pausa y nos metemos de lleno con este tema también. Ya volvemos. ¿Qué es mejor? ¿La hamburguesa o el choripán? ¿La Rambla o el parque? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Bro Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Infórmese sobre la garantía de depósitos en su institución de intermediación financiera o en www.copap.org.uy o vía infocopap@copap.org.uy. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos.
Antel, el futuro lo creamos juntos. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en la Diaria Radio 97.9. Ocho de la mañana con 27 minutos y ya estaban escuchando la conversación del señor Antonio Ladra y también de Diego Sanjurjo, que ya nos acompaña en esta mañana. Hubo una información muy importante que surgió en las últimas horas con la presentación de este anuario que acaba de presentarse, ¿no? Que habla de la evolución anual desde el año 2013. Diego Sanjurjo, que es gerente ahora de esta nueva área de esta nueva división dentro del Ministerio del Interior, del área de Estadística y Criminología Aplicada. Buenos días a ambos, ¿cómo andan? Bien. Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar acá. Igualmente, que nos acompañe Sanjurjo. Bueno, ¿qué sensaciones deja este primer anuario, si no estoy equivocada, que se realiza? Porque hubo mucha información que se fue recopilando a lo largo de los años, pero tal vez no con tanto detalle y mejorándose, ¿no?, los datos. Me gusta la pregunta que haces, que se siente, porque este anuario, claro, para el público en general, para quien lo recibe, no es más que quizá que un compendio estadístico, pero para nosotros en AECA, para mi equipo, es realmente la culminación de todo un proceso de creación, institucionalización de un área nueva. Y venimos trabajando en esto hace un año. Y el cambio que esto refleja, creo que habla por sí mismo, porque pasamos, acuérdense que históricamente en Uruguay se trabajaban, se publicaban únicamente datos sobre rapiñas, hurtos, homicidios, abigeatos. 5 indicadores. Sí, que en realidad eran 4 del observatorio, un quinto que venía de la Dirección Nacional de Política de Género. Bueno, prácticamente con el mismo equipo, que es tremendo equipo tenemos en AECA, y lo quiero decir públicamente, cuadruplicamos la eficiencia y la productividad. Pasaron a 15 a 20. 20 indicadores. O sea, este anuario, digamos, falta uno en el que estamos trabajando, que es muy complicado, del que hablaremos después, pero este anuario, digamos, sienta las bases para la estructura de lo que va a ser a partir de ahora la difusión estadística. Son 20 indicadores criminales, lo cual implica un año entero de trabajo para consolidar, entender, trabajar, analizar, revisar bases de datos. ¿Esos datos surgen de denuncias? ¿Son datos del INE? ¿Es una recopilación de más de una institución? Es una buena pregunta. En parte sí. Es decir, la mayoría de los indicadores con los que trabajamos en este anuario vienen de denuncias del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, es decir, es un sistema que, si bien comparten varios organismos, su base central está en el Ministerio del Interior, pero sin embargo acá también tenemos algunos indicadores, como puede ser muertes dudosas, como puede ser los homicidios de mujeres por violencia basada en género. Hay algunos indicadores que hemos incorporado en base a convenios y cooperación y trabajo interinstitucional con otros organismos, ¿no? Y ya para terminar, simplemente para comentarle a la audiencia, es un anuario que nuestro objetivo es que a partir de ahora salga cada enero, no que salga en abril, que salga en enero, y que básicamente tiene la evolución de esos 20 indicadores y todas las desagregaciones posibles que se pueda hacer sobre los mismos. Entonces es un documento largo, pero donde uno se puede enterar de cómo evolucionan y cómo se desagregan estos indicadores de todas las maneras posibles, ¿no? Sí. Está en la web, ¿no? Está en la web. Sí. Y además incorporamos estadísticas penitenciarias que nos parecen centrales, entrevistas con expertos internacionales. Tiene un capítulo que fue escrito de manera independiente por un instituto internacional que se llama GITO, que es un instituto de Suiza muy famoso, el más grande en lo que hace el estudio de mercados criminales y crimen organizado, que escribió un capítulo entero sobre Uruguay. Iniciativa global contra el crimen organizado. Sí. Digamos en español. Entonces, simplemente terminar diciendo que es una enorme satisfacción porque implica la culminación de un cambio, de un trabajo, de una forma nueva de trabajar, muy desafiante, pero muy enriquecedora. Vamos a lo que dicen los números.
primero, el indicador más robusto en el que se ha trabajado más en el informe aparentemente es el de homicidios, ¿no? Nosotros tenemos, desde el año 2003 está la medición y aparentemente se ha estabilizado. 2022 fue un 10,8 cada 100.000 habitantes, 10,7 en el 2023, 10,7 también en el 2024, 10,3 ahora en el 2025. ¿Qué nos está diciendo eso? Digamos, ¿qué es lo que está pasando? En algún momento tuvimos un pico que tenemos 12 muertos cada 100.000, que fue en el 2018. Y ahora estamos con esta tendencia. ¿Qué es lo que nos dice eso? Bien, Uruguay tiene una tasa de homicidios que es alta a nivel mundial, sin lugar a dudas. Duplica el promedio mundial. Sin embargo, es baja, quizá relativamente baja, para el contexto latinoamericano, ¿no? Que evidentemente es lo que nos marca, ¿no? Entonces, Uruguay tenía una tasa histórica, como tú dijiste, que rondaba los 6, 7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso por lo menos desde que tenemos registro, que es de la salida de la dictadura en adelante, ¿no? Básicamente, esa tasa empezó a aumentar gradualmente, cada vez con mayor velocidad, hasta el año 2018. A partir de ahí empieza a bajar. La pandemia claramente tiene una incidencia muy fuerte, una baja puntual. Sí. Y desde entonces, año 2022 en adelante, se ve como un indicador tremendamente estable, ¿no? Tremendamente estable, que dificulta mucho, que claramente es la prioridad absoluta de todos los ministerios del Interior y de todos los ministros, y sin embargo se ve como un indicador difícil de reducir, ¿no? En este último año se redujo poco, ¿no? Unos 12 homicidios menos tuvimos con relación a 2024. Es una baja, pero es una baja menor dentro de una estabilidad. Sí, bueno, es una estabilidad. Igual es llamativo Durazno. Durazno es el departamento con la mayor tasa, está en 16,1. Por encima de Montevideo. No, por encima de Montevideo está en 16, Durazno 16,1, lo que da, digamos, o por lo menos está igual, pero es llamativo ese dato también. Sí, tampoco hay que sonar alarmas, ¿no? Es decir, estamos hablando en este caso de números que en términos estadísticos son muy menores, es decir, hubo 14 homicidios en Durazno el año pasado. Es un número muy alto para la población que tiene. Para la población de Durazno, por supuesto. ¿No? Pero estamos hablando quizá de un año, estamos hablando seguramente, no conozco el caso en particular, pero seguramente de hechos puntuales o de riñas puntuales o de algún tipo de dinámica criminal puntual que no necesariamente tiene por qué suceder nuevamente este año. Sí. Lo otro es lo que estuve mirando, el perfil demográfico. La mayoría de las víctimas son varones y el tramo de edad va de 18 a 38 años. Esto nos está indicando algo. ¿Qué nos indica eso? ¿Puede ser que salgan esos problemas que se generan en la cárcel, que se dilucidan en la calle? ¿Qué es lo que está pasando? Entre las innovaciones que incluimos en el anuario, que son un montón, datos que nunca se habían trabajado ni divulgado, está todo un capítulo sobre los homicidas. Siempre hablamos de víctimas de homicidio. Sí. Ahora tenemos un capítulo acá, una sección, digamos, que es la que habla sobre quienes cometen homicidios, hasta donde sabemos, porque hay muchos homicidios que no se esclarecen, ¿verdad? Pero como vos decís, no es un fenómeno uruguayo, ni mucho menos. Los homicidios, la violencia grave en general y la violencia letal en particular, es un tema de hombres en Uruguay y en todo el mundo, y de hombres jóvenes. Ya está. ¿No? Esto no sale de la tendencia mundial en lo más mínimo y es lo que se espera desde un punto de vista criminológico. Como tú dices, sí, lo que tenemos son hombres jóvenes entre 15 y 40 años que cometen la gran mayoría de los homicidios y también sufren la gran mayoría de los homicidios, ¿no? Y lo mismo vale para casi todos los tipos de violencia grave. Hubo un aumento de las muertes dudosas. En ese sentido, ¿qué explicación se puede encontrar? Y también cómo, porque muchas veces se habló que la calificación de muerte dudosa, cómo se realizaba, qué criterios debería tener. ¿Qué pasa con eso, Sanjurjo? Bueno, esa es, yo diría que para mí, ¿no? la innovación más importante de este anuario, sin duda desde mi punto de vista, es el capítulo de muertes dudosas, por una razón muy simple, que es un indicador que desde hace años yo personalmente venía reclamando que el Ministerio tenía que
poner sobre la mesa para poder discutirlo mejor, analizarlo mejor, y que sin embargo varias administraciones de todo color no habían querido poner sobre la mesa justamente, ¿no? O sea, es un dato que siempre salía cuando un periodista hacía una solicitud de información, se le respondía y de ahí explotaba todo en la prensa sobre que supuestamente había homicidios que estaban siendo escondidos como muertes dudosas, ¿no? En realidad lo que tenemos, y lo intentamos explicar de la manera más detallada posible en esta sección, es un fenómeno que no solamente se da en Uruguay, también se da en otros países, y que todavía no entendemos del todo. Es decir, es un fenómeno que viene, el número de muertes dudosas en Uruguay viene aumentando desde 2013, desde que tenemos registro, de forma gradual. Con la pandemia se acelera mucho ese crecimiento, bastante, ¿no? Y ya empieza a aumentar de forma exponencial. Y que en este último año sí aumentó, tuvimos unos 15 casos más que el año pasado, ¿no? Sí, 15. Ahora, de 210 a 225. ¿Cómo sucede esto? ¿Quién decide lo que es un homicidio y quién decide lo que puede ser un suicidio, una muerte natural o un accidente o una muerte dudosa? Nunca es el Ministerio del Interior. Es decir, hay un equipo de investigación detrás de esto, donde participa un fiscal, donde participa gente del forenses que no son del Ministerio del Interior, forenses que sí son del Ministerio del Interior, participa todo un equipo, ¿no? Y al final, para vos poder decir que hay un homicidio, tenés que tener evidencia suficiente que te permita concluirlo. Bueno, en estos casos, la enorme mayoría de estos casos, casi la totalidad de estos casos, son muertes en las cuales no está claro si lo que hay detrás es un accidente o es una muerte natural. Esa es la gran mayoría. Hay algunos casos excepcionales cada año en los cuales sí puede haber una duda de que sea un homicidio, pero el equipo forense, con sus conocimientos y con la evidencia que encuentra, no es capaz de concluirlo de manera certera, ¿no? Y por tanto termina poniéndolo en una categoría que es muerte dudosa. ¿Por qué aumentan? Bueno, lo que creemos nosotros, al igual que lo que se piensa en Brasil, por ejemplo, es que tenemos cada año a más personas mayores viviendo solas y con poca socialización con sus vecinos y familiares. Y personas mayores. Personas mayores. Entonces lo que termina pasando es que, se descubren los cuerpos después de varias semanas, con un estado de descomposición bastante avanzada, y cuando llega el equipo, cuando llega quien tiene que llegar, la tarea. Dificulta mucho la tarea de qué pasó. La causa. ¿No? Sí. Ahora, eso puede cambiar en el transcurso del tiempo, ¿no? Digamos, porque puede haber una investigación que lleva a que eso cambie. De hecho, ahí aparece en el informe la posibilidad de que eso cambie y profundizar el análisis. Es decir, bueno, a ver, esto que ocurrió en tal año o el año pasado puede cambiar a lo largo de este año y eso se introduce, ese cambio se introduce. A ver, no es significativo, pero puede ocurrir eso, ¿no? Mi opinión técnica es que, primero, disipar la posibilidad de que acá haya un maquillaje. Un maquillaje. Eso lo descarto en esta administración y lo descarto en la anterior, en la que también trabajé. No hay eso. Lo que es, a su vez también aclarar de vuelta que pueden haber homicidios, pero son casos muy excepcionales. ¿Está bien? Ahora, dicho eso, una de las razones por las cuales yo quería incluir este indicador en el anuario es porque esto es un problema para Uruguay. O sea, efectivamente es un número que, si bien lo encontramos también en otros países de América Latina, la tasa que tenemos de muertes dudosas en Uruguay ya es muy alta, ¿no? Y nos habla claramente de equipos de investigación del Poder Judicial, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio del Interior, que no están dando abasto o que no están logrando la eficiencia que se requiere como para poder esclarecer estas muertes. Y hablando de homicidios, hay un debate que se plantea en el propio documento, cuántos homicidios se vinculan al narcotráfico, y hay una tipología, la tipología tradicional, o sea, la que estaba hasta ahora, que tiende a sobreestimar, se habla, ¿no? Esta asociación narcotráfico-homicidios, y la nueva que lo podría llegar a subestimar. El informe publica las dos, pero a su vez dice a la academia, le dice, ayúdennos en esto. ¿Por qué este cambio y a qué se debe y cuál es la discrepancia? Me parece que habría que explicarlo eso, ¿no? Mira, a mí me gusta mucho
Creo que la mejor manera que uno tiene de mejorar como servidor público o como servidores públicos es ser transparentes cuando tenemos un problema y aclararlo no solo para el equipo, sino para afuera también, ¿no? Cuando hay algo que no nos satisface del todo, porque eso te obliga a mejorar, porque genera una presión y una demanda del otro lado, ¿no? Entonces, esto es un enfoque que hemos asumido completamente en AECA, en nuestro equipo, y que también se refleja en todos los documentos que ponemos. O sea, explicitamos todas las limitaciones que tenemos. En este caso, creo que a esta altura ya es sabido conocimiento que en el año, me parece, 2022, empezamos a recibir señalamientos por parte de organismos internacionales que se dedican a la estandarización de estadísticas, que nos decían: che, la tipología que ustedes utilizan de los homicidios no es correcta, no es metodológicamente adecuada y no va en línea con lo que debemos hacer a nivel internacional. Ahí se le pide al observatorio que cambie su tipología de homicidios. Esa respuesta no llega, no termina llegando, pasan los años y no llega, y se termina a través de la ANI contratando consultores externos del Ministerio del Interior, pero muy formados en lo que hace a la categorización de homicidios, que no solamente concluyen que efectivamente lo que estaba haciendo el Ministerio del Interior no era lo más adecuado, sino que además ponen sobre la mesa una sugerencia de cómo podría ser una tipología alternativa. La idea siempre fue que el observatorio, en base a esa sugerencia, elabore su propia tipología, pero eso nunca sucedió tampoco. Entonces, finalmente, en este caso, el ministro Martinelli terminó decidiendo, se aplica a partir de ahora esta que fue generada por consultores externos. Sí, y se sancionó a quien estaba al frente antes del observatorio, que fue don Ángelo. Sí, por razones no tenía nada que ajenas. ver con eso. Okay. Tenía algo que ver, pero no fue por eso, ¿no? Ahora, claro, la idea de los consultores nunca fue que el Ministerio adopte así nomás esa tipología sin una revisión crítica, ¿no? Y sin embargo sucedió. Digamos que al frente estaba Emiliano Rogido, ¿no? Entre otros, sí. Y otros consultores. ¿Tú estabas ahí en esa? No. Que hoy Emiliano Rogido es el coordinador del plan de seguridad del Ministerio del Interior. Sí, exactamente. No, ahora, el tema es que la tipología anterior, como tú bien dijiste y como explicitamos acá en el anuario, tiene muchísimos problemas, pero uno grande es que mete todo en una misma bolsa llamada ajuste de cuentas. Es un término que no se debe utilizar, que no se usa a nivel internacional y que da lugar a confusiones, porque da lugar a pensar que todo lo que está ahí, que es casi como 60%, 70%, son todos homicidios por guerras entre bandas. Eso es lo que estaba pasando en Uruguay. La nueva tipología es mucho más detallada, mucho más específica, pero tiene el problema de que por la forma en la que está hecha, tiende a meter en una categoría de homicidios sin causa, por así decirlo, a una cantidad de homicidios que seguramente sí están asociados a conflictos, por ejemplo, entre bandas, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que decimos en el anuario y cuál es la posición de AECA? No estamos conformes, sin lugar a dudas, con la primera, con la tradicional. La nueva es una mejora, pero no nos conforma. Y aprovechando que tenemos a un consejo asesor, AECA tiene un consejo asesor donde están todas las universidades, el INE, AGESIC, la ANI, ya hemos hablado con ellos para poner en marcha una mesa de trabajo para, durante este año, consolidar una nueva tipología que sea la definitiva. Bien. Diego, Antonio, tenemos que hacer una pausa cortita y ya seguimos con la recta final aquí en Panorama Informativo. Estamos en diálogo con Diego Sanjurjo, ya volvemos. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 4, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Nuestro periodismo hecho radio 97.9, la diaria radio. Llevo vientos de sur
trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Hola, ¿estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Bueno, y a poquito nos vamos acercando a las 9 de la mañana. Sanjurjo, me gustaría consultarle por algo que hablamos hace unos días con el senador Andrés Ojeda, luego de la interpelación al ministro del Interior, donde dejaba entrever que no se estaban realizando las encuestas como tal de victimización, sí que se estaban incorporando dentro de la encuesta continua de hogares con un apartado especial que tenía que ver con victimización. ¿Qué está sucediendo con esa realidad? Ahí tenemos dos herramientas en paralelo. Ambas se están llevando a cabo. Por un lado, un módulo de victimización en la encuesta continua de hogares que empezó a funcionar en 2024. Es un módulo pequeño donde se le pregunta al encuestado un par de preguntas simplemente sobre estos temas, pero es muy útil. Ya está en su tercera edición y se han publicado los resultados por tercera vez, hace poco. Por suerte, además, también hay que decir que los resultados de la encuesta sugieren que la victimización va en línea con las denuncias. Y hay una baja ya de 3 semestres, tanto en lo que hace a estafas como robos, lo cual es una muy buena noticia para nosotros porque va en línea con lo que las personas denuncian, ¿no? Por otro lado, ¿no es porque no hay confianza en la población y no denuncia? ¿No puede darse ese caso? Esa es una discusión eterna acá y en todos los países del mundo sobre si cada año, con cada gobierno que nos gusta o no nos gusta, la gente confía menos. La realidad es que la mayoría de personas denuncian los delitos graves y los que no son graves no los denuncian. Acá hay en ninguna parte. El hurto dentro de un vehículo capaz que pasa, ¿no? Pasa desapercibido, pero sin embargo, lo que seguramente sucedería en Uruguay, como sucede en todas partes, es que si hay un aumento drástico de los robos de dentro de vehículos, habría igual un aumento de denuncias, lo cual en este momento no estamos viendo, ¿no? Pero bueno, esa herramienta está funcionando y por ahora todo nos dice que va funcionando bien, lo cual era un riesgo porque podría no funcionar bien, ¿no? Desde AECA ayudamos mucho en lo que hace al cuestionario, la forma de elaborarlo. Por otro lado, tenemos la encuesta nacional de victimización, que es una encuesta enorme, a 4.000 personas en todo el territorio nacional. Es una encuesta que va a dar mucha más información y mucho más relevante, ¿no? El problema es que, bueno, como toda encuesta grande, el INE la hace cuando puede. Y el INE tuvo un censo hace 2 años. Por tanto, se postergó un poco. Pero el trabajo de campo empezó a mediados del 2025 y está terminando ahora, creo que en un mes, más o menos. O sea que yo entiendo, según el INE, por lo que nos dicen a nosotros, en julio o agosto deberían ellos tener los resultados. Es importante mencionar también que es una herramienta importante porque es independiente totalmente del Ministerio del Interior. Todo el trabajo lo hace el INE, los resultados son del INE y los tiene que publicar el INE sin ninguna injerencia nuestra, ¿no? Entonces es también una forma de controlar nuestros sistemas de información. Sanjurjo, ¿se ha dificultado la tarea dentro del Ministerio del Interior, suya particularmente? Se lo consulto porque usted viene del periodo anterior, de la gestión anterior, es del Partido Colorado y hoy gobierna el Frente Amplio. ¿Cómo lo encuentra trabajando así? ¿Con comodidad, con dificultades, con tirones de orejas dentro del Partido Colorado, de la coalición? ¿Cuál es la realidad? A ver, yo te diría que a mí me encanta mi trabajo, me encanta el Ministerio del Interior, pero también, como creo que no es noticia para nadie, no debe haber ningún lugar más ingrato en todo el Estado uruguayo que el Ministerio del Interior. O sea, es un lugar muy desgastante, muy duro y donde es muy difícil salir bien parado por más esfuerzo que todos hacemos, ¿no? Entonces, a mí me encanta, pero no te puedo decir que es una situación
cómoda en general. Y ya la de por mía, sí por el ministerio en sí mismo, por la cartera que le tocó. sí, porque uno hace el mayor esfuerzo todos los días, hace un trabajo impresionante, pero gran parte de la población, y ni hablar la oposición, la que sea, te dice que todo es una porquería y que no servís para nada. No, esa es la constante de mi vida y de cualquiera que trabaje en el Ministerio Interior. Es muy ingrato. Ahora, dicho eso, bueno, mi situación capaz que es un poco más difícil porque sí, evidentemente soy de un partido que no es el de gobierno. Por tanto, hay seguramente algún grado de desconfianza desde el oficialismo hacia mí y a su vez desde mi partido y desde la oposición a nadie que yo sepa le hace gracia que yo esté ahí, ¿no? Y sí, a veces me lo hacen saber con bastante fuerza. Sí. Claro, uno de ellos fue el senador Bordaberry, pero tampoco no es dentro del sector del Partido Colorado con quien estás tú alineado. Igual también digo, ¿no? Cualquiera que trabaja conmigo sabe que yo soy muy exigente, pero también soy muy exigente conmigo mismo. Hay críticas que se han hecho que no son válidas y que yo salí a responder. Hay críticas que yo creo que sí son válidas y que merecen una mejora por mi parte. ¿Va a continuar en su lugar? Por supuesto que sí, por ahora sí. La idea es cumplir con todo el periodo. Mi idea es cumplir hasta que el ministro me diga que no cumpla más. Ya está, esa es mi idea. Para el final me gustaría dos cositas. Digamos, el informe es muy rico, tiene muchos temas para ¿Puedo analizar? señalar una cosita y ya Sí. te doy plata? Hay algo que también es muy importante en este anuario, que yo también espero que sea una superación de un problema histórico en Uruguay, que es eso de que siempre el Ministerio del Interior daba cifras de homicidio y luego al día siguiente un periodista publicaba que Fiscalía tenía cifras distintas. Sí, ¿no? de eso quería hablar, sí. Esto lo superamos ahora. Nos llegó tarde, lamentablemente, fue algo que debimos haber planificado antes, pero apenas nos llegó la crítica, nos juntamos con Fiscalía y dijimos esto no puede seguir así, la ciudadanía necesita tener un solo dato y por tanto lo que hacemos ahora, a partir de ahora en el anuario, es que publicamos los datos del Ministerio del Interior, los datos de Fiscalía, explicamos por qué hay una diferencia y sobre todo señalamos de forma conjunta con Fiscalía que el dato correcto para estos fines es el nuestro, es el del Ministerio del Interior. Ujú. No, esa era otra de las discrepancias. Ya se había hablado de esto, ya se conocía, pero ahora está plasmado ahí en el informe. Pero dos cosas. Hay dos entrevistas a James Bargent de Inside Crime, que es una organización que tiene una página, además que hace años que estudia el tema del crimen organizado, y Lucía Adamert, que es una chilena también experta en este tema. Los dos diagnósticos no son nada optimistas. Lapidarios. Pero además también está el capítulo que Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GTOC, también hace, y lo que hace, si bien no es tan catastrofista como ellos dos, advierte, si pone luces amarillas. ¿Podríamos resumir esas tres miradas, por favor? Sí, y acá lo ato un poco a la realidad uruguaya, ¿no? En nuestra realidad política. Yo creo que hay muchísimos políticos uruguayos, ni hablar ciudadanos, que están en todo su derecho, que no son conscientes de lo que es la realidad mundial y latinoamericana, ¿no? O sea, estos dos expertos que entrevistamos acá en AECA, que hablan de forma totalmente independiente, y como vos decís, son lapidarios. Absolutamente. Porque a los dos les pregunto si son, ¿qué esperan de la región? Y los dos dicen, esto va peor, sin lugar a dudas, y no veo salida. Básicamente dicen eso. Bueno, es un poco lo que vos pensás, digamos. Sí. Yo te he entrevistado y el panorama que brinda Sanjurjo no es nada. No, pero no es lo que yo pienso, es lo que piensa cualquier experto que tiene el interés y la capacidad de sacar un poquito la cabeza y mirar la región, ¿no? Es decir, claramente el narcotráfico, el mercado ilegal de narcóticos y todos los demás mercados ilegales a esta altura le están ganando la batalla a todos los gobiernos de izquierda a derecha y a todas las democracias, sobre todo, ¿no? Entonces, estamos en una situación tremenda, histórica, donde estamos teniendo que elegir entre seguridad y democracia, a grandes rasgos, y es en la que estamos todos, ¿no? Nosotros, todo nos llega tarde, pero estamos en esta región y es muy difícil ser optimista cuando uno ve cómo lo mismo que nos pasa acá, pasa en Chile, pasa en Costa Rica, pasa en Ecuador, y bueno. Y está la excepción de El Salvador, pero usted mismo la ha cuestionado muchas veces, ¿no? El Salvador y Cuba son dos grandes excepciones, con dos grandes sistemas autoritarios que no
bueno, que la solución que encontraron en materia de seguridad es no tener juicios, no tener abogados y meter preso a todos los sospechosos. Y estado de excepción constante, ¿no? Sí. Pero es que tampoco es la solución, para las bases que tenemos en el Uruguay. No, pero la triste realidad es que ninguna democracia está encontrando otra solución, ¿no? O sea, en todos los países, acá es el que menos, pero en casi todos los demás países lo que la población está pensando es: a mí la democracia no me está dando resultados, prefiero votar a alguien que me dice, bueno, que no va a respetar ciertas cosas, pero que me va a garantizar seguridad. Y eso evidentemente es un problema enorme, ¿no? ¿Usted comparte algo de eso o no? No es que lo comparta, estoy diagnosticando una realidad. En otras oportunidades sí que hemos tenido entrevistas, ha sido como bastante tajante no, lo del Salvador acá no se aplica, no se podría aplicar. Pero me pareció que ahora había cambiado un poco. No, yo creo que tenemos que probar cosas nuevas, creo que quizá hay que ajustar ciertas clavijas en cuanto a... a ver, acá lo que hay es una puja. ¿Cambiar el paradigma respecto de las drogas, por ejemplo? Por ejemplo, yo ya lo he dicho públicamente muchas veces, creo que Uruguay debería probar cosas nuevas. Legalizaciones. Porque el camino que se nos viene ya lo conocemos, ya está, ¿no? Ahora, acá lo que hay es una puja entre libertad y seguridad, ¿no? Yo puedo garantizar más seguridad reduciendo ciertas garantías legales que tenemos todos los ciudadanos y que incomodan a personas que son acusadas de un delito, ¿no? Es decir, yo puedo a vos perfectamente acusarte de un delito y tenerte 48 horas detenido para investigarte, y a lo mejor sos inocente y te tuve 48 horas en una cárcel que te va a traumatizar para siempre, ¿no? Pero eso me va a dar más herramientas para poder investigarte mejor. Bueno, ese tipo de cesiones que vamos haciendo a la seguridad pública puede llegar un momento donde empiecen a complicar la democracia, como pasa en El Salvador, ¿no? Sanjurjo, muchas gracias por acompañarnos, por clarificar mucho esta encuesta que se presenta, ¿no? Este anuario que se presenta por parte de la dirección que está a cargo de usted y sobre todo para llevarlo un poco más al lenguaje llano, ¿no? Porque capaz que uno se pone a leer todo el anuario y hay cosas que no termina de entender, y Antonio, por supuesto, que ha sido el mediador de todo esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Cerramos por aquí esta nueva edición de Panorama Informativo. Ya llega Martín Rodríguez con la mañana de La Diaria.